SENASA sabía por ahí lo que estábamos hablando en relación a los ácidos húmicos y fúlvicos. Y desde ahí, la oportunidad que tenemos desde la agricultura para fijar el carbono en el suelo, que es un tema que viene muy fuerte, pero principalmente para ser más eficiente el tema de nutrición. No llegar a los extremos de decir la fertilización química es mala, ni es la única alternativa que tenemos. O sea, por ahí ese avenida que hay en el medio de los dos extremos es por ahí donde nos gustaría transitar y donde los ácidos húmicos, los microorganismos se llevan muy bien. Así que bueno, un poco eso, que le cedo la palabra a Luis como para que nos mete en tema, y después yo voy a mostrar algunos ensayos bastante interesantes de reducciones de NPK combinado con húmicos y micorrizas. Así que, bueno, Luis nos mete en tema un poquito. Así que, bueno, muchas gracias por estar, tomarse un tiempito. No va a ser muy larga la charla, así que la idea es que eh, no extendernos, vamos a ser muy puntuales. Ese es el idea. Así que, bueno. Bueno, para hacerlo rápido voy a buscar ayuda si me abre la pantalla y arrancamos. ¿Querés que te presente yo, Luis? ¿Cómo lo vas a enseñar? Acá, esta, ¿no? Sí. Ahí está. Ponela entera. Fíjate, preguntarle si lo ven. ¿Se ve ahí? No se ve pantalla completa. No se ve pantalla completa, pero lo ves bien. Sí, si querés la presento yo, Luis. Pará. ¿Ahí lo ven? ¿Ahí lo ves? ¿Ahí lo estás viendo? No, Luis, mirá, la presento yo, te la voy pasando yo, si querés. Pará, dame una oportunidad más, a ver. No se ve. Espera. A ver, desde acá, vamos a ver eso. Ahora. ¿Ahora se ve? Ahí sí. Ahí sí. Bueno. ¿Ahí se ve? Sí. Bueno, listo, arranco. Por eso es más cómodo que manejarla yo, por eso como está la que sabe acá. Muy bien. Es un poco lo que hablamos hoy de la tecnología, ¿viste? Es muy linda, pero hay que saberla también. Bueno, a ver. Vamos a arrancar. Yo hace 24 años y pico ya que estoy abocado exclusivamente a este tema. Arrancamos cuando no había casi ni internet, ni teléfono celular, aparecieron recién los primeros. Así que, bueno, fue prueba y error al principio de ponerse a estudiar y luego ponerse a estudiar y ver de qué se trataba. Y realmente un tema muy lindo porque es muy natural y requiere mucho conocimiento para, por lo menos para explicar bien de qué se trata y cómo funciona el suelo, que realmente es muy complejo. Bueno, el tema nuestro siempre es materia orgánica y el el problema que yo veo es que normalmente todos metemos materia orgánica, y me incluyo cuando arranqué, meter materia orgánica dentro de una misma bolsa, cuando en realidad no es así. Es un tema sumamente complejo y voy a decir una cosa que la voy a seguir repitiendo durante toda la charla. Todo lo que es materia orgánica es bueno, pero no todo es lo mismo. Hay enorme diferencia entre una cosa y otra, entre una forma de materia orgánica y la otra. Bueno, vamos a arrancar. Bueno, como para entrar en tema vamos a hacer algo muy básico, que es cómo está constituido el suelo, como para entrar un poco en tema. Entonces tenemos 45% de minerales, agua y aire otros 25 y 25 forman el 50, y después tenemos un 5% de materia orgánica, que ya no importa cuánto sea, pero
hay una pequeña proporción. Ahora, esta pequeña porcentaje de materia orgánica es tan importante que hace que el resto sea secundario. Que por ser secundario no significa que no sea importante, lo que pasa es que es manejable. Tengo muchas alternativas de manejar en esto, pero no ocurre lo mismo con la materia orgánica y ya vamos a ver por qué. Imagínense que esto es un suelo ideal. En la medida que nosotros nos alejamos de esto, todo se empieza a complicar. Imagínense, me imagino ustedes, si lo tienen claro, si sabrán de cómo es este tema, ¿no? Que realmente hay muchos colegas en zonas de cultivo intensivo, zonas marginales, donde realmente hay que ser mago para poder producir. Bueno, vamos a entrar en la parte que nos interesa, que es materia orgánica. Acá tenemos dos alternativas de materia orgánica que están propios en el suelo, que sería la parte de materia orgánica más nueva, que se llaman compuestos orgánicos definidos. Se sabe lo que es, como aminoácidos, enzima, hormona, etcétera, etcétera. Esto es bueno, pero de calidad bastante baja, o sea, sirve, pero ya vamos viendo y nos vamos diferenciando. Y la parte más importante, pero que cada vez hay menos y que en algunos suelos ya son inexistentes, es el humus o la materia orgánica ya más añeja propia del suelo, donde eso a través del tiempo y la actividad biológica se va perdiendo. En definitiva, todos estos dos componentes de materia orgánica, dos estados de la materia orgánica, lo que nos importa a qué sirve de fuente de carbono, de energía o de comida para la actividad biológica, ¿sí? Entonces, la parte biológica es la que maneja todo. Nosotros lo que tenemos que tratar es de cuidar esta parte. Ahora, todas las prácticas agronómicas que nosotros venimos usando y que está bien en lo que hay, es nefasto para los microorganismos, los mata. Si matan microorganismos, colonias de microorganismos, siempre va a haber algunas que van a quedar. Entonces las que quedan son las que no nos interesan, que son las que producen enfermedades y demás. Por eso es una lucha constante en tener que lidiar con el manejo de un cultivo a través de un suelo donde no está esterilizado, pero no le falta mucho. Porque todo lo que es fertilizante químico, insecticida, fungicida, todo eso mata a los microorganismos. Entonces se desbalancea la población y ahí entramos en problemas. Ahora ya vamos a entrar en lo que es específicamente la materia orgánica, que en realidad se divide en dos grandes grupos. Digamos, la que no sirve, que es la que no se va a oxidar, que son en realidad los derivados del petróleo, plásticos, goma, y después la que sirve, que sería la materia orgánica oxidable, que es cuando arranca como tal, después del proceso de fotosíntesis, que esta materia orgánica se tiene que oxidar, descomponerse, y que nosotros la conocemos como estiércol de gallina, residuo de cosecha, hoja. Lo que ustedes normalmente ven y aplican, ahí está el tema de lo que es esa materia orgánica oxidable, que como tal no sirve para nada, es un reservorio. Pero mientras no se oxide, no va, no cumple ninguna función. Pero es fundamental tenerla por el tema de reserva. Y después, cuando comienza a oxidarse, esa parte oxidada entra a lo que es realmente esta parte que es realmente la que vale, la importante, que está formada por compuestos orgánicos definidos. Habíamos dicho que era materia orgánica que podríamos decir que es carbono metabólico, es que eso se degrada en el acto enseguida, o sea, cuando se mueren los microorganismos, las lombrices, los cultivos de servicio, etcétera, etcétera, todo eso termina descomponiéndose en el acto enseguida y la calidad es de ahí nomás de medio pelo. ¿Por qué es importante hacerlo? Porque nos permite la actividad y diversidad biológica. Cada planta tiene sus microorganismos, por eso cuanto más especies distintas tengamos en la parcela, mejor va a ser porque hablamos de diversidad biológica. Y después tenemos la parte de materia orgánica añeja, que esto se diferencia muy, se ve
es la parte realmente más importante de mejor calidad. Entonces, la calidad de la materia orgánica está dada básicamente por dos cosas: origen y añejamiento. Cuanto más añeja es la materia orgánica, de mejor calidad va a ser. Entonces, para darle un poco en términos a los humatos, que normalmente son de leonardita y alguna otra cosa como para poder hacer un complemento tanto de húmicos como de fúlvicos, la diferencia de calidad entre estas formas, como para darle un matiz de importancia o de diferencia, es superior al infinito en diferencia de calidad. Todo es bueno, pero no todo es lo mismo. Si vamos a esto es exquisito y esto es una porquería, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo fundamental porque todo ayuda. Entonces ahora entramos ya directamente a lo que es la materia orgánica en su proceso de oxidación, como para poder entender un poco mejor todo esto. Hay tres procesos, periodos de degradación, que tendríamos la materia orgánica activa, que es la que se oxida entre el 5 y el 10% en menos de un año. Y esto estaba, lo que le dije recién, el cultivo de servicio, que es muy bueno, hay que hacerlo porque ayuda al aporte de materia orgánica del suelo, la vamos a perder enseguida, los microorganismos la descomponen, las raíces que sirven para extraer nutrientes de más abajo, hacer poros, dejar a mejorar un poco la estructura por toda la segregación que producen los microorganismos y la descomposición de esto que es rápido. Se forma una estructura rápida, pero que también se pierde enseguida. Hay que hacerlo, háganlo, es muy importante porque todo suma, pero como les dije antes, acá es muy importante la diversidad biológica para el sistema de producción. Después la segunda, que sería la más lenta, entre el 20 y el 40% entre los 5 y 25 años, y acá estaría un poco más ya lo que podríamos decir carbono estructural, porque en la primera parte, la activa, básicamente podríamos, como dije al principio, esto es carbono metabólico en su mayoría, compuestos orgánicos definidos, se sabe lo que es, se degrada enseguida. Esto ya es un poco más lento, ya comienza la parte de estructura de la célula, carbono, estructuras de carbono, entonces eso tarda un poco más en descomponerse y mejora un poco en cuanto a la calidad. Y por último, tenemos la materia orgánica añeja o la pasiva, que hasta el 70% tarda 1000 años en descomponerse. Y esto yo lo puedo ver acá en una zona nuestra de la pampa húmeda, donde todavía los durmientes de ferrocarril están puestos y se van con tren todavía. Entonces eso nos da la pauta, lo complejo que es poder degradar la lignina, que es básicamente lo que estaría formando esa estructura de carbono tan compleja y tan difícil de poderla degradar. Entonces, acá ya entraríamos dentro de una mejor calidad. Ahora, esto nos da la pauta que nosotros en lo cotidiano nos estamos manejando con estas dos partes de materia orgánica. Y casi inexistente la parte más añeja propia del suelo, donde hace 1000 años no sabíamos que había ahí. Entonces, de todas maneras, esta es la porción que nosotros nos manejamos como materia orgánica, que la medimos en porcentaje, y que en su gran mayoría es materia orgánica oxidable. Entonces, eso se va oxidando paulatinamente y pasa oxidada, que es cuando cumple la función. Si vemos esta materia orgánica en cuanto a calidad es de medio pelo, pero funciona, vaya si funciona, pero siempre comparándola con la más añeja. Si entramos en la más añeja, nosotros tenemos el producto nuestro, que todos son buenos. Yo no hablo de la marca porque lo importante acá es el origen y el añejamiento, o sea que todos los productos que normalmente son importados son buenos. Lo que hay que ver las proporciones y demás. Nosotros tenemos carbón lignito que lo traemos de afuera, que tiene unos 70 millones de años, más o menos, y turba que debe estar en unos 2 o 3 mil años. O sea que si comparamos ese grado de añejamiento, ese grado de añejamiento en cuanto a su proceso de oxidación, esa calidad que le da por esto, es incomparable con una materia orgánica que no tiene un año, que puede ser un guano, que puede ser un lombricompuesto o la descomposición de un
cultivo de servicio. Vuelvo a repetir lo que dije al principio. Todo es bueno, hay que usarlo, pero no todo es lo mismo. Dicho esto, vamos a pasar a esto que es capacidad de intercambio, que acá nos vamos a detener un poquito porque este tema es crucial en lo que es a tema de suelo. Capacidad de intercambio es un término agronómico que me indica la capacidad de un suelo de intercambiar nutrientes. Es podríamos decir, la fertilidad potencial que tiene un suelo de poder retener. Eso los colegas lo conocemos perfectamente bien esto. Esto sería la molécula que habíamos hablado anteriormente, que sería de ácido húmico y fúlvico. Es un esquema más o menos de cadenas de carbono. Esto sería más o menos el tamaño medido en gramos por mol, y que me indica un poco las diferencias de tamaño. Por eso es muy importante que los procesos, los productos tengan un cierto equilibrio, que es muy difícil lograrlo, pero que no estén tan alejados entre los ácidos húmicos y los ácidos fúlvicos, húmicos y fúlvicos. Partamos de la base que este me da un comportamiento corto y mediano plazo y este mediano largo en el tiempo. Y esto es fundamental porque acá podríamos hablar un rato de todo esto, pero esta sería la explicación, este tamaño de molécula, por qué es grande, enorme la diferencia entre una molécula pequeña, chica, con una molécula enorme como esta. Entonces, estas moléculas tienen la posibilidad, la particularidad de expulsar estos grupos y ser un quelato, y esto una vez en el medio me va regulando el pH, por eso es buffer. Pero bueno, no es el tema del día, pero acá podríamos hablar un tiempo de decir, bueno, este es el motivo por el cual, en la parte química, por qué es tanta la diferencia entre una molécula nueva y añeja. Vamos directamente a la capacidad de intercambio que habíamos dicho anteriormente. La parte mineral del suelo está formada por arena, limo y arcilla. Esto partió a partir de piedra, esto se fue degradando, rompiendo, se fue erosionando y por tamaño llegó a arena. Es inerte, acá no tiene nada. Esto se siguió fragmentando hasta llegar a un tamaño más pequeño llamado limo, también y neutros. Y por último, por tamaño, se forman los silicatos, las arcillas, que tiene el gran milagro de la naturaleza que esto tiene carga. Estas dos son inertes, esta tiene carga. Y acá está la clave, el meollo de todo. Al tener cargas básicamente negativas, expuestas, libres, ¿qué pasa? Cuando tenemos la molécula orgánica oxidada en el suelo, como tienen cargas, esto se atrae. Y entonces me forma el complejo arcillo-húmico. Ese complejo arcillo-húmico me va a producir dos cosas que son trascendentales en cualquier sistema de producción: estructura y capacidad de intercambio. Fundamental para poder retener los nutrientes. Después vamos a hablar qué pasa cuando estamos en esto, pero sigamos en esta parte. Entonces, habíamos dicho que, ¿por qué es tan importante la molécula grande? Porque cuanto mayor es el tamaño de esta molécula, más estable y fuerte va a ser esta unión. ¿Sí? Esta unión es muy compleja, es un sistema donde la mayoría de las cosas no se saben por qué ocurren, pero a modo de entender un poco la cosa, quedémonos con que esto se atrae por diferencia de carga, por carga distinta, se atrae, se une y forma el complejo arcillo-húmico que me da estructura y capacidad de intercambio. El resto, olvídense porque es muy, muy complejo. Ahora, esto es uno de los motivos. Ya para terminar. Vamos a la otra parte. Supongamos que la molécula es pequeña, una porción de esto, como es los compuestos orgánicos definidos que habíamos hablado anteriormente. Esta unión se produce rápida, pero es muy inestable. ¿Por qué? Porque los microorganismos se la degradan enseguida. Entonces, al ser grande esta molécula, tardan más los microorganismos en poderla degradar. Es más, la naturaleza es sabia y al ser tan compleja esta unión y tan grande la molécula, hay un acomodamiento en el suelo de
de este complejo arcillo-húmico de tal manera que hay lugares donde no pueden penetrar físicamente el microorganismo como para poder usar esta materia orgánica. Entonces, esta materia orgánica en este complejo unido queda como reservorio, queda ahí como guardando la materia orgánica para poderla proveer paulatinamente, cederla paulatinamente e ir degradándola. Entonces, cuando hacemos un análisis de suelo, esto aparece. Entonces, uno de los motivos por el cual se aumenta significativamente la materia orgánica del suelo como oxidable, que ya Pedro lo va a explicar en un ratito más, se debe, una de las explicaciones es esto, ese reservorio que producen los humatos, esa enorme molécula unida a arcilla acomodada de tal manera como para que yo reserve materia orgánica. Esa es una alternativa. La otra alternativa, por el cual sube significativamente la materia orgánica, está directamente relacionada a la dosis. Más dosis, más velocidad de reservar materia orgánica. Entonces, cuando ustedes vean los resultados, van a preguntarse cuánto vale eso. Yo les pregunto qué precio tiene eso, porque no hay forma de poderlo hacer de otra manera, por lo menos en forma significativa. Ahora, supongamos que en el suelo tengamos arena, canto rodado o todo lo que podemos tener ahí, o limo, que no tiene carga. Entonces los humatos se pintan, expuestos en contacto con la arena, se pintan. Al estar pintados, que no se une por carga, como si nosotros los pintáramos, ustedes van a ver como el producto es oscuro, al usarlo, paulatinamente y en forma rápida comienza a tener una tonalidad oscura del suelo. Eso significa que el humato está pegado a ese mineral que no tiene carga. Entonces, fundamentalmente lo importante de eso es que el humato pegado en una parte de la molécula que va a tener cargas libres puestas con otra partícula de arena o de limo que también va a tener pegado el humato acá, estos dos van a tener cargas libres expuestas. Eso va a permitir, entre comillas, mejorar un poquito la estructura, entre comillas. Ahora, lo que sí me va a mejorar es la capacidad de intercambio. Y esa capacidad de intercambio va a servir para que yo no pierda tanto los nutrientes en el suelo. Porque imagínense, yo hago mucho hincapié en esta diapositiva, después seguimos, avanzamos rápido, pero esto es clave para que se entiendan muchas cosas. Entonces, esa capacidad de intercambio, ese aumento del valor de capacidad de intercambio, dada por cargas libres, producidas por los humatos de una y de otra partícula, me va a permitir retener más los nutrientes, los cationes. Al retener más los nutrientes, puedo regular mejor la fertilización, voy a perder mucho menos. Es más, el agua también actúa como un nutriente más por su doble carga positiva y negativa que tiene la molécula. De la misma manera que yo puedo retener nutrientes, también voy a retener el agua. Por consiguiente, puedo manejar, entre comillas, mejor el riego. Por eso es tan importante esto. Ahora, esto es clave, esta materia orgánica puesta en el suelo, porque ¿qué pasa? Hacer de tanta calidad, que habría que preguntárselo a los microorganismos, ¿por qué la eligen tanto? Entonces se va a consumir esto. Entonces, todo el proceso de oxidación que venía produciéndose de la materia orgánica que nosotros vamos aplicando a través del tiempo y en forma cotidiana todos los años, se va degradando hasta llega un momento que se oxidó por completo. Como en un proceso medio final de la degradación total de la materia orgánica entran a jugar los humatos, entonces los microorganismos se van acá y como que se descuidan o dejan de consumir la materia orgánica que venían consumiendo. Al no ser degradada, oxidada, comienza a subir ese valor. Eso sería la otra explicación de por qué los humatos son tan eficientes en subir el porcentaje de materia orgánica.
Ahora, dicho esto, la materia orgánica, pues, en este nivel de ser tan exquisita, que me va a producir un notorio aumento de ¿qué? De la diversidad biológica, de los microorganismos en su total y la diversidad de estas colonias de microorganismos. Entonces va a aumentar exponencialmente la actividad biológica. Si se aumenta la actividad biológica, la respiración me produce dióxido de carbono, que con el agua me forma el ácido carbónico. Es una reacción compleja, pero a modo de ilustrativa, como que más o menos tengamos una idea. El ácido carbónico es muy eficiente en romper la molécula de sal. Por otro lado, estos microorganismos también producen ácidos orgánicos de bajo peso molecular que son usados por las raíces, por las plantas y demás en esa simbiosis, pero que también son eficientes en romper la sal. ¿Por qué hablo de sal? Porque esa sal puede ser propia del suelo, como propia de la fertilización química que hacemos tradicionalmente y que está bien, aportamos nutrientes. Ahora, como lo aportamos como positivo o negativo y son cargas distintas, se atraen. Esa carga distinta en el suelo se atrae y cuando ese catión o anión está boyando en la solución del suelo, no es absorbido por la planta porque está en mayor cantidad, no es el momento, o porque pasó de largo, o porque no se pegó a la capacidad de intercambio, porque el valor es bajo, porque tengo bajo porcentaje de materia orgánica en el suelo, porque la materia orgánica que me provee esa oxidación es de un tamaño reducido que se me degrada enseguida. Entonces ese valor de capacidad de intercambio es bajo, por consiguiente no retengo. ¿Cuánto creen ustedes que va a tardar ese anión y catión en no unirse? Porque uno es positivo y negativo. Entonces, o lo absorbe la planta, o lo absorbe la capacidad de intercambio, o se junta y forma una sal. Una vez Luis, formada la sal, la planta lo toma. Luis, Tomarlo la planta, discúlpame, queda en la Luis, solución. Al quedar en la solución, eso se puede lixiviar. Ahora, cuando aumento la población biológica del suelo, va a ir a producir como efecto indirecto un aumento en la degradación de la sal, de romper la molécula de sal. Si yo rompo la molécula de sal, por un lado, y mejoré la capacidad de intercambio del suelo, esos aniones y cationes pasan a ser disponibles. Por eso suben los valores de disponibilidad de los distintos nutrientes o aniones y cationes en los análisis del suelo. Ahí me indica todo lo que yo tenía guardado y que la planta no lo podía tener, absorberlo, disponerlo. Ese es el motivo por el cual a través del análisis del suelo uno ve cómo se incrementa la actividad biológica. Eso es más o menos, espero no olvidarme nada importante, pero básicamente eso es lo que yo le quería explicar, porque el tema suelo es sumamente complejo, entonces quedémonos con las partes básicas como para poder tener una idea de cómo funciona así muy por arriba. Si lo vemos, estos son dibujitos muy didácticos, se entiende bárbaro. El de la izquierda del A, un suelo arenoso, por ejemplo, donde yo no puedo, normal, que no tengo buena capacidad de intercambio, por lo que dije anteriormente, entonces los cationes y aniones los pierdo por lixiviación o la sal propiamente dicho. Al contrario, y el agua. Al contrario, un suelo que tenga un buen valor de capacidad de intercambio, que tenga buena estructura, como con los complejos arcillo húmico, como yo retengo los distintos aniones y cationes, y esto me permite a mí regular la fertilización. Estos valores de aumento de aniones y cationes nosotros vemos en distintos lugares y en todas estas pilas de años que estoy trabajando en esto. Por supuesto que un lote es distinto a otro y una zona también. Pero lo que yo he visto en algunos lugares bastante extremos, que se ha producido esto, con suelos muy buenos, por ejemplo, 4% materia orgánica, pasamos de 15 partes por millón de fósforo disponible a 180 y 200. Entonces, no produjo ningún efecto de fitotoxicidad, se paró absolutamente la fertilización y se chequeaba anualmente por análisis a ver cómo venía evolucionando. Lo que vimos es que el aumento se produjo más o menos en 3 años, el exponencial, el tope llegó a 3 años, ahí durante 8 o 10 años se mantiene estable y a partir de ahí comienza a bajar muy paulatinamente, muchísimo más despacio que lo que subió al principio.
Entonces ahí es cuando llega un momento en que uno puede comenzar a hacer algún tipo de fertilización específica, va a ser en menor cantidad. ¿Por qué? Porque el suelo está equilibrado, tengo estructura, capacidad de intercambio, puedo retener, entonces todo el sistema es mucho más eficiente y la fertilización que voy a poder poner es mejor, es más lenta, más de menor cantidad. Es más, si yo tengo un suelo con una actividad biológica, actividad y diversidad biológica importante, ese suelo va a estar equilibrado. Entonces ahí es cuando yo puedo poner biominerales, que ahí en San Juan hay canteras y demás que son muy buenos. Significa que esos minerales bio, porque en algún momento pasó por un tracto digestivo y eso no tiene efecto colateral, lo que pasa ni tiene contraindicaciones. Pero ¿qué pasa? Lo necesito poner en suelo donde tenga diversidad, actividad y diversidad biológica, porque son los microorganismos los que van a usar, porque si no, el proceso es mucho más lento y no voy a ver resultados. Este tema lo vamos a ver después más adelante, que Pedrito va a pasar ahí, Pedro, rápidamente va a pasar un video explicando un poco por qué ocurre todo esto. Después yo antes de pasarlo le voy a explicar rápidamente qué es lo que pasa. Esto es una cromatografía para entender algunas cosas. No se cansen, ya vamos terminando. Cuando yo arranqué, les comenté al principio, yo veía cosas que no tenían ningún tipo de explicación porque no tenía los elementos donde buscarlo. No, de mi carpeta de grafología, allá en la década de 70, yo tenía 3 renglones de ácido húmico y con eso me tenía que conformar. Entonces veía cosas y no entendía nada. ¿Por qué pasaba? Siempre los técnicos somos los enfermos de decir, ¿por qué veo esto? ¿Por qué pasa esto? Entonces, cuando llegó el momento de poderlo hacer, que ya tenía determinada conocimiento, hice hacer a un biólogo una cromatografía de hoja. De maíz. Ahora, convengamos que las plantas o son todas iguales o muy parecidas. Entonces, esto es extrapolable o se entiende en otro tipo de cultivos, por ejemplo, los de ustedes. Entonces, acá vi cosas que pasaban cosas que yo encontré la explicación. Ustedes tienen la parte de clorofila, ahí ve, y la parte de carotenos, que es sumamente importante. Entonces, los carotenos en general tienen la particularidad de absorber la energía lumínica, trasladarla a la clorofila y ahí se produce el efecto de fotosíntesis. Esto es infinitamente complejo, solamente es como para que se entienda, lo más didáctico y simple posible. Entonces, yo vi que en las plantas de maíz, que son cultivos anuales, donde un efecto de problema de estrés, temperatura, falta de agua, frío, eso se ve enseguida. Enseguida uno ve el efecto que está produciendo algún tipo de estrés en la planta. En cambio, los árboles, que son los que más manejan ustedes, por ahí, en cierto modo, hay un tiempo más para poderlo experimentar, ver. Entonces, cuando yo vi esto, entonces fíjense en la cromatografía en las plantas tratadas, la diferencia que hay en cantidad y cómo está marcada los diferentes carotenos con respecto al testigo donde son imperceptibles, o sea, mucho de las diferencias entre uno y otro no se notan. Cambio acá sí bien marcado. Entonces, uno de los motivos que a mí me llamaba la atención, cómo la planta soportaba mejor altas temperaturas. Entonces yo como trabajé en semillero cuando me recibí, poco tenía conocimiento de esto porque en días de 40 grados de temperatura la hoja que sacaba ese día se ponía blanca. Pero bueno, en altas temperaturas yo veía que la planta se enroscaba, se sufría. Entonces, ¿qué pasa? Vimos la viola santina, uno de los carotenos, derivado de caroteno, que era bien marcada la cantidad que tenía. ¿Qué pasa? Este caroteno tiene la ventaja de que cuando la intensidad lumínica supera la capacidad fotosintética de la planta, vía enzimática me la degrada en zeaxantina. Entonces pasa a tener un efecto refrigerante, corta el sistema, corta la parte química y es como que entra a mediar o a regular la temperatura de la planta. Convengamos que esto dentro de valores agronómicos, ¿no? No
si tengo 50 o 60 grados, por más que tenga esto, no hago nada. Pero ayuda a ese comportamiento. Y después, las clorofilas, se veía en esto una enorme diferencia de calidad entre una y otra. Esto es el testigo, las punta de lanza, estos se mezclan, esto es bastante malo y esto es casi ideal. Entonces, ¿por qué? Porque se produce todo un cambio en la fisiología de la planta, dado el hecho de usar los humatos. O sea, fíjense la enorme importancia que tiene la materia orgánica oxidada de altísima calidad en el suelo, cómo a mí me cambia el suelo, pero básicamente la planta. Se produce un cambio fisiológico que es enorme, enorme, en todo nivel. Entonces, esto que yo veo en una planta de maíz, también lo van a ver ustedes en las plantas que cultivan, normales, que son perennes. Ahora, lo que yo vi en San Juan es que en plantas tratadas, uvas para pasa, en el mes de febrero, que ya la cosecha había pasado, en el testigo se veía cómo la planta se empezaba a entregar, las hojas se entregaban, mientras que en el testigo, en el tratado, las plantas aparecían en el mes de octubre. Imagínense la importancia que tiene en la producción o en el rebrote del año siguiente o de la campaña siguiente o del ciclo siguiente, ese reservorio de fotosintetatos en la yema. Entonces, ¿por qué se producía eso? Porque al agregar humatos, esos humatos que son polifenoles dentro de la planta, tienen un efecto antioxidante. Es muy importante porque se oxida rápidamente. Al oxidarse protege y no me permite que se oxide, o el proceso de oxidación es mucho más lento, más suave, de lo que yo no quiero que se oxide. Por ejemplo, la clorofila. Entonces, esa era la explicación de que al tener polifenoles absorbidos por la raíz en el proceso de suelo de descomposición de esa enorme molécula, producía dentro de la planta un efecto de antioxidante para la clorofila. Y eso se traduce directamente en rendimiento al año siguiente. Bueno, Luis, discúlpame, sí. tendríamos que ir cerrando, Luis, porque tendríamos que ir cerrando porque Sí, no ya tenemos... termino. Esto es lo último. Esto es como para entender un poco el funcionamiento de las micorrizas, tan importante en este momento de que se está usando y fundamental. Entonces, dos tipos de micorrizas, o sea, uno sería la arbusculares que penetra dentro de la célula y otra las ectomicorrizas que están entre los espacios intercelulares. Que esto provea es un efecto de simbiosis. ¿Por qué hablo esto? Porque se está usando mucho. No es lo mismo poner micorrizas que necesita carbono para multiplicarse con los humatos o sin los humatos. Por eso es conveniente, recomendamos aplicarlos juntos o bien aplicar primero el humato y después los microorganismos, para que cuando llegue estas micorrizas, estos hongos, ya esté el carbono ahí y pueda multiplicarse rápidamente. Acá es lo mismo, en efecto, pero rápidamente lo que quiero hacer hincapié en esto. Acá, el IFA, que es el cuerpo del hongo, el mismo hongo produce una bioproteína llamada glomalina que la capta el dióxido de carbono del suelo y va formando esta bioproteína alrededor, como envolviéndolo al cuerpo del hongo para protegerlo. Esa glomalina es una molécula de carbono muy compleja que tarda aproximadamente 200 años en oxidarse. Esto sería uno también de los motivos importantes del uso de humatos en el suelo. ¿Por qué? Porque interviene directamente en lo que dije anteriormente del aumento del porcentaje de materia orgánica del suelo, como también de este sistema de reservorio de ¿qué? De carbono, aumento de carbono, secuestro de carbono. ¿Tá? Entonces, bueno, esto era el total de la charla. Ahora vamos a ver el video de la trofobiosis, que es la vida a través de la alimentación, que eso explicaría un poco el porqué de que las plantas tratadas con humatos, cuando entran en un equilibrio, la planta fisiológicamente distinta y tiene mejor comportamiento ante insectos y enfermedades.
Ojo, esto a título informativo. Esto ténganlo en cuenta en alfalfa cuando hagan, pero no en los cultivos de manzana, pero otros, porque como son cultivos intensivos, el manejo es preventivo. Como la alfalfa es extensivo en cuanto al manejo, el manejo, digamos, valga la redundancia, es curativo. Actúo cuando veo el problema. Bueno, espero Luis, que se haya yo- entendido. sí, La bueno, intención un poco fue esa, como para que tengan una idea. Básico, esto da para hablar mucho, pero bueno, no hay demasiado tiempo. ¿Alguna pregunta? Si no, Pedro, continúa vos con tu parte y si hay algo como para acotar, con gusto lo hago. sí, la idea era dejar las preguntas para el final. Lo mío va a ser como mostrar un poco en campo lo que pasó. Y si te parece, Martín, Guido, el video se los paso y después son 3 minutos, pero se los paso y se los envían por WhatsApp a los asistentes. Así vamos a los ensayos directamente por el tiempo. Bueno, bárbaro. Entonces me avisan si se ve ahí lo que presento. ¿Se está viendo? Guido, ¿se ve? Bueno, perfecto. Bueno, un poco la idea de esto, y es un poco atado a lo que Luis nos acaba de explicar, de todos los años que tiene con estas biomoléculas en el suelo, es de decir un poco lo que vimos nosotros en campo, en suelos con baja cantidad de materia orgánica, y cómo se combinaron y cómo actuaron con los fertilizantes, ¿sí? En relación a la eficiencia de la incorporación de los NPK, básicamente. Esto, bueno, se hizo en San Juan, en un cultivo de uva para pasa, de alta, digamos, de alta producción, 40 a 39 toneladas. Ahí se ve que pasan las filminas, porque yo no puedo ver, nomás me confirman, por favor. Ah, bien. Bueno, esto fue un planteo, dada la complicación que había en esta empresa con el agua que tenían, que ahí ya les voy a mostrar el análisis que había. Por lo cual, si el agua complicada con más de 3.500 de conductividad le agregamos la cantidad de sales que llegaba incorporándose a la fertilización, obviamente se iban las plantas a quemar intoxicadas. Por lo cual, si nos concentramos en el nitrógeno, por ejemplo, de decir de las 3,7 unidades teóricas por tonelada de fruta que se aplican, eh, técnicamente se aplican 5,29 por un tema de ineficiencia. Atado a lo que dijo Luis recién, de decir que el suelo a través de los humatos va a retener mucho mejor los nutrientes por el aumento de la capacidad de intercambio, la idea, si nos seguimos concentrando en el nitrógeno, de las 3,7 unidades teóricas sean las reales, las que se iban a poner. Entonces, lo que conlleva un ahorro del 30% en la fertilización química. No por la reducción en sí misma, sino por el aumento de la eficiencia. ¿Sí? Obviamente acá tenemos que tener un buen riego, tenemos que tener algún tipo de labranza, porque sabemos lo que genera un suelo compactado o un suelo ya sea con exceso de agua o con un estrés hídrico importante. Bueno, esto es lo que les decía del análisis de suelo, con una conductividad altísima, que esta vez se regaba con agua de pozo. Este era el esquema de fertilización, con un costo de fertilización que hoy está desactualizado, pero a los fines del análisis lo vamos a hacer igual, de decir, esto se incorporaba todo por riego por goteo, se mezclaban los fertilizantes y se inyectaban. 372 kilos de urea, 123 de fosfórico, nitrato de potasio 271 y sulfato de magnesio 223. Estos eran los costos en ese momento, obviamente ya no son los mismos, pero
el planteo fue el siguiente. Si nos paramos acá en el tema de los insumos, en vez de 372 kilos de urea, fueron 260, bueno, la reducción del 30%, e incorporamos 60 litros de Jampi acá. Son 60 porque el suelo era muy arcilloso, generalmente lo que nosotros planteamos es de entre 60 y 100 litros según la complejidad del suelo. Nosotros ahí en el valle estamos con diferentes situaciones. O sea, por ahí en Cereza nos tiramos más cerca, no, a los 100 litros, por eso, pero depende de la zona en que esté. En viñedo estamos en 60, así que por el tipo de nutrición que hay. Y tirado en los costos, ¿sí? Nos daba un ahorro de $158 por hectárea, ya incorporando en este caso el Jampi. Entonces, bueno, ahí fue donde esto fue atractivo para los que deciden los planes de fertilización, si bien técnicamente era comprensible, pero bueno, los que también autorizaban las compras habilitaron este esquema pues, un ensayo, una prueba a escala interesante. Esto arrancó en el año 2015, como les decía, en un cuartel de uva con una producción de el potencial es 40 toneladas, 39, 40 toneladas, con una fertilización química. En este momento la producción era 36 toneladas. Ya lo vamos a ver esto en otro tipo de gráfico, pero esto es básicamente para entender qué pasó en estos 4 años de reducción de ese 30% de la fertilización y cómo se comportó la producción. A grandes rasgos se pueden ver la diferencia de las barras, pero lo que nos interesa, nos vamos a concentrar básicamente en el caso del nitrógeno. Vemos la línea verde, los valores, digamos, óptimos para ese cultivo, pero vemos cómo fue aumentando el valor de nitrógeno en el suelo, que un poco siempre lo atamos a lo que habla la disponibilidad del nutriente. Con el fósforo esto es muy marcado, sumamente marcado, desde todas las zonas, desde Tucumán hasta la zona de ustedes, en el valle, en las chacras, lo que estamos viendo es esto, de decir, cómo va disponibilizándose el fósforo. Acá, si vemos, el fósforo subió 10 veces, básicamente en 4 años. Tal vez va a depender de las dosis, del tipo de suelo, pero en todos los casos vemos aumentos paulatinos en el fósforo disponible en el suelo. Con el potasio lo mismo, y lo que más nos interesa a nosotros, que es el producto de todo esto, es básicamente los aumentos porcentuales de la materia orgánica, que va de la mano y atado a lo que hablaba Luis recién, de decir, cómo pasamos de un suelo de 0,58 o en suelos incluso menores de 0,4, empezamos en este caso pasa a 1,6, 1,7 y 2,1. Generalmente vemos esta tendencia, y 2,17 de materia orgánica en suelos que arrancan con 0,5 o 0,6 es una muy buen resultado, excelente, pero ya lo estamos viendo en las diferentes zonas y esto no es pampa húmeda, entonces básicamente es lo que vemos y lo que nos interesa, atado a la explicación técnica de Luis, de decir por qué sube la materia orgánica. No es que suba, no, es hasta físicamente imposible que suba por meterle 60, 70 litros por hectárea o 100 litros por hectárea de un producto. Los productos no son mágicos, pero básicamente si lo atamos a lo que decía Luis recién, que lo que estamos haciendo es activando los suelos, generando actividad y diversidad biológica, un poco los microorganismos forman parte de esa materia orgánica, entonces lo que estamos viendo es un poco eso. Y bueno, acá estos son valores foliares, que esto también se los vamos a mandar, eso de la evolución de los valores foliares, pero lo que me interesaba
mostrarles era ver cómo eficientizando la nutrición, cómo los kilos por hectárea de ese cuartel a lo largo de los 4 años fue evolucionando. No estamos hablando de una utopía, esto tiene nombre y apellido, y bueno, un poco mostrarles esto e invitarlos a empezar a probar. Acá, como les dijimos recién, y como habla Luis, esto no es que se diga que el Campi es el mejor producto del mundo, ni es mágico, ni nada, al contrario, o sea, es un producto que tiene muy buena relación calidad-precio, está certificado para agricultura orgánica, tenemos certificado de compatibilidad con normas NOP y SUBE de la americana y la Unión Europea, y básicamente esto lo que pudimos fue medirlo, se los mostramos, pero la clave es decir, en este caso el producto tiene excelente relación precio-calidad, pero lo que está haciendo esto son los ácidos húmicos combinados con los ácidos fúlicos, sea la marca que sea. Así que, bueno, eso era por mi lado. Si quieren abrimos algunas preguntas, Guido, Martín, lo que ustedes les parezca. Guido. Sí. Por ahí, por lo que vimos antes, o algún caso de ensayo, formas de aplicación, no hemos hablado de eso. Producto es líquido, se puede inyectar sin problema en nuestro 80% de nuestro mercado es por riego por goteo, o sea, o por cinta en el caso de la horticultura, nos manejamos de esa manera, pero bueno, por ahí hay alguna duda con respecto a la aplicación en suelo más arenoso, pero bueno, esto lo dejo abierto si quieren preguntar, lo que parece. Guido, no sé si querés que mostremos el video de trofobiosis y cerramos con eso. Bueno, a ver si se ve. A ver, me decís si se escucha bien. Perdón. Fue el francés Francis Chevreul quien investigó de forma sistemática la relación entre suelo, planta y plagas. Dentro de sus estudios, concluyó que el desequilibrio nutricional causado por el uso excesivo de fertilizantes nitrogenados contribuye a la vulnerabilidad de las plantas frente al ataque de las plagas. Esta teoría se manifiesta en la planta de la siguiente manera. Las plantas absorben el nitrato del suelo a través de las raíces y lo asimilan hasta reducirlo a amonio, el cual hace parte de la síntesis de aminoácidos. Los aminoácidos forman cadenas largas y las plantas en su proceso de crecimiento y desarrollo las utilizan para sintetizar proteínas. Para la síntesis de proteínas se necesitan enzimas, energía metabólica y esqueletos carbonados, los cuales son producidos en la fotosíntesis. Para esta síntesis de proteínas,
la planta necesita una nutrición completa y balanceada. Una vez se da la síntesis de proteínas, esta es transportada, junto con los aminoácidos y los azúcares, a través de la savia, por toda la planta hacia los puntos de crecimiento y de fotosíntesis. De esta forma, en los tejidos vegetales se encuentran moléculas complejas como las proteínas, que son utilizadas para la síntesis de otras moléculas, como químicos de defensa contra ataque de plagas, haciendo las veces de una pared de ladrillos. Sin embargo, cuando en el suelo existe un exceso de nitratos, en la planta ocurre una inhibición de la proteosíntesis, produciéndose en los tejidos vegetales mayor cantidad de aminoácidos solubles que proteínas. Estos aminoácidos solubles se acumulan en las vacuolas de las células, los cuales son detectados en los tejidos vegetales por los insectos, nematodos, ácaros, hongos, bacterias y virus, provocando que la planta sea más apetecible como recurso alimenticio para ciertos organismos. Para estos organismos, los aminoácidos son moléculas simples fáciles de digerir, mientras que para digerir las proteínas, necesitan gastar más energía para degradar estas moléculas complejas. Es por esto que los aminoácidos y el nitrógeno soluble son una fuente fácil y rápida de alimento. Retomando la analogía de la pared de ladrillos, si estos fueran sólidos, proteínas, los insectos tendrían que cortar ladrillo por ladrillo, lo cual sería mucho trabajo. En cambio, si dentro de la hoja los ladrillos estuvieran dispersos, aminoácidos, el insecto gastaría menos energía porque ya los tiene a disposición. Por tanto, una planta que crece en el suelo sano con un gran número de interacciones bióticas va a obtener una nutrición balanceada, es decir, va a ser una planta sana y menos vulnerable al ataque de plagas y enfermedades. Con Pedido Ya Plus, aprovecha envío. Bueno, por eso, y como para ir cerrando. Pero fíjate que tenías una consulta ahí en el chat. No la vi, perdón. Gracias, Nazareno. En riego por manto, Gastón. Sí, mirá, de hecho yo soy productor de uva y pistacho, y dentro de ese 20% que no aplica goteo estoy. Y bueno, los esquemas de riego por manto, yo donde te diría lo más práctico es chorrearlo previo al riego. Yo lo chorreo en la dosis que tenga que poner a la mañana. La única precaución es que detrás del turno, digamos, después del turno, o sea, el turno me entra en la tarde, yo lo chorreo a la mañana con la máquina, puede ser con una máquina herbicida, con los picos abiertos, con la pulverizadora, con las barras de abajo, sin pulverizar, sino chorreando, lo más cercano al tronco de la planta, y luego ya por manto lo incorporo. Esa sería la forma de meter riego a manto. Tenés otra forma que son el dosificador, que es, bueno, ahí calculás que es la canilita con la gota, se va cayendo mientras entra el turno, pero bueno, tenemos siempre en toda chacra, en toda finca, tenemos problemas de desniveles y por ahí eso se concentraría más en los lugares más bajos, entonces bueno, yo, si me preguntas a mí, yo prefiero chorrear. Así que, bueno, no, de nada, Gastón. Así que, bueno, yo, como les decía, la idea es después les enviamos las presentaciones, como para que las tengan, los ensayos también, y, nosotros vamos a ir a la zona con Luis seguramente
en el invierno o antes de la salida del invierno, así que ya lo estuvimos hablando con Martín, podemos tener una nueva charla con cualquiera de ustedes si lo necesitan. Así que, bueno, si quieren vamos cerrando, ¿les parece? Guido. Ah, bien, bien. Tanto las micorrizas como el Zampi tienen certificación orgánica, están en el listado de insumos orgánicos. En el caso del Zampi tiene un plus que es, como decía, tiene la certificación del ETIC, que antes los insumos orgánicos los certificaban las certificadoras y no el SENASA, pero bueno, por un tema de estrategia se mantuvo, ya que el ETIC tiene convenio, o sea, de compatibilidad con los productos e insumos, pero principalmente con los insumos, con compatibilidad para la norma americana y la norma europea. Entonces, bueno, también es un plus además de la certificación que otorga el SENASA como insumo orgánico, tenemos la del ETI. Pero todos son productos certificados, obviamente inscritos y certificados para agricultura orgánica. Pedro, Sí, Martín. tuvimos varias consultas en tu recorrida a las zonas el mes pasado. Sí. La inquietud es de gente que hacía fertilizaciones con Solmix. Tuvimos algunas consultas respecto a las mezclas, antes o después. Me gustaría que compartas un poco las reflexiones que habíamos hecho con los chicos demonio y demás que habíamos hablado al respecto. Sí, está buenísima la pregunta. Bueno, justamente lo que surgió era si se podían mezclar o no los productos, y bueno, por todo lo que vimos de decir, salvo con, lo ideal es incorporar previamente el Zampi o el ácido húmico fúlvico y luego la fertilización. Por ahí no mezclar todo porque puede llegar a precipitar. Precipita el húmico, puede llegar a precipitar, incluso con fosfórico es muy notorio, pero para quedarnos tranquilos, es decir, se inyecta, si es riego por goteo, se inyecta el Zampi y puede ir detrás el fertilizante, o al otro día, no hay problema. La única tema de tener precaución nada más es como meterlo como un fertilizante común en la última hora de riego, y bueno, y no mezclarlo en el mismo tacho, digamos, para inyectarlo. O sea, se puede, ya sea Solmix, Urea o lo que sea, la idea es ponerlo después por el tema este que vimos de la carga, que esté en el suelo esta molécula y que sea más eficiente luego la fertilización. Lo mismo si ya estamos ahí, lo mismo es las micorrizas. Las micorrizas, lo ideal sería incorporarlas con posterioridad al húmico y no mezclarlas por un tema de pH. Ya no tanto como por incompatibilidad, pero sí con el tema de pH, por el tema de que son organismos vivos y pueden llegar a sufrir alguna disminución en la población. Entonces, al incorporarlo al campo, al suelo, luego tendría que ir con el tema a las micorrizas al otro día también van las micorrizas, no se mezclan y se meten. De hecho, lo ideal es esa forma de incorporar. Así que y no se me ocurre otra cosa. De todas maneras, cualquier duda, está en mi teléfono, me pueden llamar, duda técnica, ¿no?
o los que puedan llegar a surgir, estamos comunicados, no hay drama por eso. Bien. Perfecto. Yo, como reflexión final, un poco el camino que hemos emprendido es darle relevancia a lo que pasa en el suelo, que por ahí agronómicamente y por los avatares de la gestión diaria tenemos poco tiempo para reflexionar y observar los fenómenos que ocurren en un universo tan mágico y maravilloso como es el suelo y que a partir del cual es el sustento de toda la vida arriba. Así que bueno, en ese camino es la búsqueda continua de tecnologías, de alternativas para mejorar un poco la relación entre suelo-planta. Y bueno, de la mano de Hampi creo que hemos dado un paso interesante, importante en el aporte de mejorar la materia orgánica que en los suelos del valle, por su conformación geológica aluvional, son suelos realmente esqueléticos, muy pobres, y hemos visto, bueno, como habrán observado los ensayos, en pocas temporadas, un incremento fabuloso. Así que, bueno, la recomendación es esa, seguir mirando el suelo, hacer calicatas, ver cómo van desenvolviéndose las raíces, y creo que eso, que es una obviedad, es una verdad de perogrullo, pero seguramente vamos a mejorar la calidad de los cultivos. ¿Estás muteado, Pedro? Muchas gracias, Martín. Muchas gracias porque Okay. tenemos todo el apoyo de parte de ustedes, así que, y bueno, la idea es seguir avanzando con este mundo tan desconocido que tenemos debajo de nuestros pies y es bastante desconocido. Así que bueno, muchas gracias por el tiempo, no los demoramos más, que tengan buen día. La idea era no cortarles la mañana, así que estaríamos cerrando. Muchas gracias. Buenísimo. Gracias a gente, todos a por todos. asistir. Buen viernes, buen fin de semana. Buen fin de semana, estamos en contacto. Cualquier duda, me llaman. Muchas gracias. Abrazo. Abrazo, gracias.